quiero aclarar que el caso de esta niña lamentablemente era muy grave y que justamente he comentado que estos cuadros de virus sincicial pueden ser muy graves en los lactantes menores y lamentablemente todos los años debemos lamentar fallecimientos por esta causa. También alentar al equipo de salud que atiende a estos niños, porque el hecho de que fallezca una lactante no solo golpea, por supuesto, que principalmente a los padres, también al equipo de salud queda muy afectado con eso. Respecto a la gestión crítica de las camas, lo voy a pedir al subsecretario que está a cargo de ese tema que explique por qué hay estos porcentajes y que hay camas disponibles. Y que ahí está la ministra de Salud dando una explicación por la muerte, al parecer, de la niñita en San Antonio, que estaba esperando una cama crítica, y eso refleja la crisis y la situación compleja que se está viviendo, y por eso queremos ayudarlo con recomendaciones, porque aún no comienza el invierno y ya hay un momento crítico de las camas críticas del virus sincicial y de la influenza. Por eso estamos con el doctor Jorge Dreise, broncopulmonar de la clínica Las Condes. Gracias, doctor, por estar con nosotros y para poder ayudar a la gente, porque efectivamente la situación que se está viviendo es bien crítica. Y cómo entonces prevenir antes de que parte el invierno, que todavía no parte y ya estamos viviendo esta situación. Efectivamente, María Luisa, hola, ¿cómo están todos en las casas? Es muy importante tratar de prevenir la infección, ¿ya? Porque una vez que ya está la infección, uno tiene que tratar de paliar los síntomas, pero uno puede lamentablemente verse en la obligación de llevar a los hijos a la urgencia y que ellos tengan que ser hospitalizados. Y tal como decía la ministra, tenemos una ocupación de camas bastante alta. Entonces, formas de evitar infectarse tenemos varias. La principal, lavado de manos, el tratar de toser sobre el codo o el antebrazo para no contagiar al resto, el uso de la mascarilla, que quedamos bastante expertos después de 2 años casi de pandemia, ¿ya? Entonces son medidas más básicas. Y si pueden dejar a los hijos que están enfermos en la casa, déjenlo en la casa, eso va a evitar que probablemente otros 15 o 20 niños sean infectados. Entonces, siempre tratar de prevenir. Y una vez que nuestros hijos, lamentablemente, se hayan infectado, estar muy atentos a los signos de alarma para poder llevarlos precozmente a los servicios de urgencia y no colapsar los servicios de urgencia con cosas menores. Por ejemplo, si solamente tiene un poquito de moco, no lo lleve al servicio de urgencia. Hay hartas cosas que podemos revisar después, caseras, que se pueden ayudar para poder paliar la tos o el moquito, ¿ya? Pero por otro lado, si usted lo ve, sobre todo los menores de 6 meses, que le cuesta mucho respirar, hunde las costillas, labios azules, ¿ya? O que esta tos se prolonga por más de una semana, 10 días, llévelo al médico, y si, sobre todo si están hundiendo las costillitas o los labios están azules, llévalo a la urgencia directamente, sí. Exacto. Ahí no hay que esperar. Ya pocos días en los niños pueden ser un gran cambio, no es como los adultos que aguantamos un poco más. Doctor, usted comentábamos antes, ¿no?, a propósito de la situación que se está viviendo. Ahí la ministra hablaba de una menor que falleció, pero ya van 5 niños que han muerto producto de esto. ¿Esos 5 niños han muerto por la gravedad de los virus que hay en el ambiente o porque efectivamente el sistema de salud no está dando abasto para atender? Efectivamente, como el sistema está bastante copado, ¿ya? Los traslados entre una unidad y otra, que lo hicimos mucho durante la pandemia en adultos. De hecho, el gobierno nos cooperó muchísimo con aviones Hércules, por ejemplo, el ejército, para trasladarlo desde una región a otra, incluso de un lado del país hasta el otro. Se ha visto imposibilitado ahora en los niños hacerlo. Los virus sí, están un poquito más agresivos, probablemente el virus respiratorio sincicial, y lamentablemente junto con esta menor que tenemos, son todos menores de 6 meses habitualmente, que lamentar la muerte en San Antonio, hay otros 2 chiquititos de Quilpué que han fallecido también de 2 o 3 meses, también por virus respiratorio sincicial, otro en Castro y otro en Temuco. Entonces, sí, lamentablemente los virus están un poquito más malos, y la ocupación de las camas críticas lamentablemente ha producido que al no poder recibir las atenciones de cuidado que requieren, puedan facilitar que estos pacientes hayan fallecido lamentablemente. ¿Para estos virus hay vacunas? Para la influenza tenemos vacunas y la campaña en Chile es bastante buena, si bien este año ha estado bastante bien. En adulto alcanza el 30% solamente, con lo cual ahora que viene los meses más fríos, el invierno, nos va a tocar en adultos probablemente tener ocupación de camas críticas en adultos por influenza, que pasa todos los años, pero este año la campaña ha sido particularmente baja en lograr la vacunación de los adultos. Hay varias razones para eso, quizá la gente está un poquito cansada de tantas vacunas, pero es importante hacer entender que las vacunas son una de las formas más eficientes de prevenir infecciones. Para el virus respiratorio sincicial sí existen vacunas en el mundo, todavía no están aceptadas en Chile, están en trámite del Instituto de Salud Pública, y esperamos ya el próximo año poder contar con vacunas para el virus respiratorio sincicial. Pero la influenza, por ejemplo, que sí la tenemos, lamentablemente hemos fallado en lograr transmitir la importancia de la vacunación. Doctor, ¿y qué situación podría haber si es que la ministra de Salud, Jimena Aguilera, señalaba que el pic del virus sincicial va a ser en 2 semanas más? En una situación como la que se está viviendo ahora,
que pareciera que ahora es el pic, porque en Valparaíso, por ejemplo, se habla de hasta 4 veces más contagios que un año normal. Exactamente, este año está totalmente desproporcionada las infecciones de los virus. Si tenemos la gráfica del ICP, la podemos mostrar claramente. Ahí está, ustedes pueden ver que la semana, que esa es la semana anterior, no es la recién pasada, todavía no están los datos de la semana pasada. El pic que ustedes ven sobrepasa por más de un 20, un 30% a lo peor que fue el año pasado, cuando incluso suspendimos las clases en forma anticipada para lograr bajar ese pic que ya estaba llegando a una ocupación crítica de nuestras camas más graves pediátricas. Entonces, sí, este año, por alguna razón, los virus han estado más contagiosos y se adelantó el calendario. Habitualmente la campaña de invierno, desde que parte este pico, uno lo podría ver ahí más o menos en la semana 20 epidemiológica, duran entre 8 a 12 semanas la parte de los niños y de ahí vienen los adultos principalmente con la influenza. Si dependiera de usted, doctor, solo de usted, ¿adelantaría las vacaciones de invierno? Del punto de vista médico no hay mucha razón para decir que no. Del punto de vista médico sí, las vacaciones son una de las cosas que sabemos que históricamente cortan los virus. De hecho, en la gráfica ahí se puede ver y uno puede analizar que justo la semana que la mayor parte de los colegios salen de vacaciones, que es más o menos la semana 24-25 epidemiológica, hay un quiebre en los virus, una transmisión de los virus. Entonces es muy importante como medida el sacar a los niños de los colegios. Fue lo mismo que hicimos para el COVID. Ustedes pueden ver en esa misma gráfica, todavía está en pantalla, que durante los años 2020-2021 prácticamente no hubo infecciones de otros virus más que COVID. Entonces, desde el punto de vista médico, sí, siempre hay que considerar otras cosas, como que los niños, muchos niños van al colegio y reciben sus comidas y también permite que los padres trabajen. Pero la situación está para adelantar las vacaciones. Entonces, si lo adelantamos el año pasado, claramente este año está peor que el año pasado. Porque ahora no, ya había una crítica interna también de que se ha demorado mucho en adelantar la campaña de invierno de parte del Ministerio de Salud también, pero quiero seguir con las recomendaciones para las personas que están en su casa. ¿Qué podemos hacer? Porque usted lo dice, el virus sincicial en lactantes puede ser fatal y en muchos casos lo es, como lo estamos viendo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, si hay, justo tenemos un amigo que está con virus sincicial en este momento y tiene una guaguita en su casa. ¿Cómo protegen esa guagua que uno de sus dos padres no lo contagie? O la mamá, que es la que le está dando pecho, por ejemplo. Claro, si la mamá está con el virus, es un poquito más difícil evitar la lactancia, pero ahí la mamá se puede poner mascarilla cuando vaya a acercarse a su guaguita, que habitualmente puede ser 8 o 10 veces al día que la guaguita hace lactancia. Entonces, es bien importante tratar de no infectar. Si bien la mamá tiene una gracia, que a medida que la mamá vaya desarrollando defensa, se las va a pasar en la leche también a la guaguita. El papá, por supuesto, tiene que alejarse absolutamente, dormir en otra pieza y no acercarse a menos de 1 metro, metro y medio, ni de la mamá ni de la guaguita, porque si contagia a la mamá, también voy a contagiar el binomio que se llama la madre y el hijo, que son prácticamente inseparables los primeros meses. O sea, quizás andar también con mascarillas al interior de la casa, los papás que tienen que trabajar y tienen guaguitas chicas para tratar de evitar el sincicial. Tratar de andar con mascarilla en el trabajo. Ya lo vimos y hoy en día ustedes se dan cuenta que solamente en los centros de salud es por obligación usar mascarilla. Debiesen empezar a usar mascarillas con este nivel de virus, también los niños más grandes que asisten al colegio y también los papás que van a trabajar. ¿Por qué? Porque uno también se puede contagiar del compañero que tenía el hijo que se infectó, le infectó al papá, me infectó a mí, infectó a mi hijo. Entonces hay que cortar la cadena en algún punto y sabemos que las mascarillas son muy eficientes y son de bajo costo de adquisición. ¿Por qué un lactante puede morir? A mí me sigue dando vuelta estos 5 menores que han muerto en este último tiempo producto de estas situaciones. Entendemos la situación atosigal, la dificultad de traslado, pero ¿qué termina afectando en un menor, como padre lo pregunto, que termina muriendo producto de estos virus? Claro, lamentablemente todos los niños tienen su sistema inmune todavía no desarrollado. Ya generalmente lo logran un buen desarrollo después del primer año de vida. Estamos hablando de niñitos muy chiquititos que sus únicas defensas, sobre todo antes de los primeros 6 meses, vienen aportadas por la madre a través de la lactancia. Entonces tenemos un sistema inmune más débil. Las vías aéreas también de estos pequeños son muy chiquititas, ¿ya? Entonces un poquito de producción de moco a nivel de las vías respiratorias las puede colapsar. Y el virus respiratorio sincicial, BRS, o del primo que conversábamos la semana pasada, el metaneumovirus, producen obstrucción bronquial. Entonces agregamos a esta vía, ya que ella es pequeña, un poco de moco y un poquito de obstrucción bronquial y realmente es una receta del desastre perfecto porque se deja de ventilar los pulmoncitos. Por eso hay que tener siempre en las casas, doctor, que son súper fáciles y baratos, esos que succionan la nariz de las guaguitas de los lactantes y inmediatamente los vamos limpiando rápido para que puedan respirar mejor también, ¿cierto? Exacto. Y con esto le tenemos que agradecer, doctor, 1000 gracias por sus consejos en una situación muy preocupante que se está viviendo producto de la escasez de camas críticas también para los menores. Sí, nosotros llegamos hasta aquí el día de hoy porque viene el departamento de prensa transmitiendo todo lo que es la instalación de la Convención Constitucional, un nuevo proceso para crear una Constitución para Chile. Muchas gracias a todos por su sintonía.
sintonía. Mañana nos vemos en nuestro horario habitual. Muchas gracias.